Hoy día lo que vamos a tratar es otra de las P. Acuérdense que ya llevamos la P de producto y esta es la P de promoción. Voy a dejar de lado y vamos a comenzar. No, mejor. Bueno, acá solamente a nivel de inventario, es que se dice, ¿no es cierto?, que todo lo que habla, ¿no es cierto?, de la comunicación es bastante antiguo. Y aquí, si ustedes se fijan, hay un primer anuncio, y son 3.000 años antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo, en donde se ofrece una recompensa por un esclavo que se fugó, ¿ya? Esto se encontró en las ruinas de Tebas. Pero eso les da una idea, ¿no es cierto?, de que esto de la publicidad y la comunicación en general de data muy antigua. Ahora, ¿qué es lo que es importante acá señalar? Que puedes tener en realidad un producto excelente, puedes tener a lo mejor un precio adecuado, puedes tener los canales de distribución más adecuados también. Sin embargo, si no se comunica bien, es difícil, ¿no es cierto?, que ese producto sobreviva. Ahí la importancia de esta. Ahora bien, ¿qué es lo que busca mostrar la promoción en general con sus distintas herramientas? Lo que busca mostrar principalmente lo que nosotros llamamos en marketing ventaja diferencial. Le insisto que en política de empresa dicen ventajas competitivas, pero nosotros lo hemos llamado ventaja diferencial o elementos diferenciadores, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa eso? ¿No es cierto? Significa de que el producto o la compañía tiene ciertas singularidades, ¿ya? Y que el mercado logra percibirlas y que le parecen interesantes, ¿ya? Entonces, eso es lo que tratamos nosotros muchas veces de comunicar, esa diferencia que tenemos respecto de otras marcas, otros productos. Ahora bien, lo general, después vamos a ver que hay bastantes más específicos. De la promoción es informar, persuadir y recordar. Y todo tiene que ver, ¿no es cierto?, según la etapa del ciclo de vida que estemos viviendo, porque, por ejemplo, si estamos hablando de un producto nuevo, obviamente, ¿no es cierto?, nuestro objetivo, en ese caso, va a ser de informar para qué sirve el producto, cuándo se usa, dónde se usa, cuántas veces se usa, con quién se usa, etcétera, ¿ya? Seguramente características propias, ¿no es cierto?, del producto, ya que, como hemos dicho, ¿no es cierto?, tenemos que mostrar las ventajas diferenciales, probablemente, ¿no es cierto?, hablar sobre el precio, porque la gente, como no lo conoce, se tiene que informar. Pero ya en una segunda etapa, ya no es la etapa de introducción, sino que es la etapa más bien de crecimiento, y sobre todo en la etapa de madurez, pero ya en la etapa de crecimiento ya empieza a cambiar, ¿no es cierto?, nuestro objetivo general, porque en la etapa de crecimiento, como ustedes se acordarán, ya aparece la competencia, y la competencia aparece, ¿no es cierto?, con los productos Me Too, o aparece con productos mejorados a los que nosotros tenemos, o con productos sustitutos, ¿ya? Entonces, ahí lo que buscamos, ¿no es cierto?, es dar algunos elementos
racionales o más bien subjetivos de por qué tienen que comprarlo a nosotros y no a la competencia. Buscamos persuadir, ¿no es cierto?, a la gente de que nuestro producto es mejor que lo que está ofreciendo la competencia. Y eso pasa también a la etapa de madurez. ¿Dónde está la etapa de recordar? En la etapa de recordar, aquí puede ser en distintas etapas del ciclo de vida, pero principalmente cuando hablamos de recordar, son comunicaciones que tienen que ver más bien, más que con producto, con la marca en sí, para que la marca, ¿no es cierto?, no pierda su fuerza. Buscamos, ¿no es cierto?, este otro objetivo que es el de recordar. En el proceso de comunicación, tal como se muestra acá, como emisores, informar, persuadir, recordar, les insisto que son los más generales. Como receptores, captar los mensajes, adaptar los mensajes. Acuérdense que nosotros tenemos un proceso, ¿no es cierto?, de percepción, en donde vamos adaptando, ¿no es cierto?, la información que vamos recibiendo. Observar nuevas oportunidades de comunicación. ¿De qué consta esto? La promoción incluye varias herramientas, ¿ya? Que son las clásicas en términos de comunicación. Principalmente, ¿no es cierto?, lo que nosotros todos conocemos, la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, la venta personal. Y aquí hay una, ¿cómo les podría decir?, una distorsión en lo que algunos autores creen y otros autores no creen. Hay algunos autores que señalan que el merchandising también es parte, ¿no es cierto?, de la promoción, ya que se utiliza en los puntos de venta para lograr ventas impulsivas. Entonces, sobre todo la gente que trabaja en merchandising lo considera en parte, ¿no es cierto?, de esta mezcla. Pero hay otra gente que no lo considera como parte de la mezcla, como otra herramienta más, sino que lo considera dentro de la publicidad. Entonces, hay como, según el libro que ustedes cojan, no hay un acuerdo en ese aspecto. Yo les podría decir que en el caso del merchandising, son tantas las herramientas que tiene que quizás valdría la pena considerarlo como otra herramienta más. Porque no es solo, ¿no es cierto?, la disposición de los productos en la tienda o cómo están iluminados. Hay muchas otras cosas más, como el layout, la temperatura, etcétera, etcétera. Muchas cosas que comunican al potencial, ¿no es cierto?, cliente, al consumidor en general, en muchas cosas. Ahora, estas herramientas, las que están aquí con amarillo, publicidad, promoción, estas 5 primeras, son las consideradas herramientas clásicas o también se llaman marketing above the line, arriba de la línea. Aquí nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que cuando pasemos unos slides más adelante, que hay otras herramientas comunicacionales también que no son estas clásicas y esas se conocen como marketing below the line. Entonces, dado que esas se conocen así, estas otras también se bautizaron de esta manera. Ahora, aquí busqué este mono para mostrar lo siguiente. Antes, quizás la publicidad era un tanto como cándida. Por ejemplo, cuando yo era pequeñito, en la época jurásica, la publicidad era muy simple. Sin embargo, ¿no es cierto?, cada vez más la publicidad toma de distintas ciencias, principalmente de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, elementos para poder ir puliendo, para poder, ¿no es cierto?, evolucionando en términos publicitarios. Y hay un concepto que es este que está acá, ¿no es cierto?, que es el neuromarketing, y mucho de lo que se realiza en la actualidad, créanme que algo de esto
conozco. En algún momento estuve en Alemania viendo cómo ellos realizaban, por ejemplo, pruebas de spot publicitario a través de esta técnica del neuromarketing y muchas otras cosas más. Entonces, hoy en día, claro, no se ve lo que hay tras bambalinas, pero aquí vamos a dar algunos ejemplos para que vean ustedes cómo se utiliza desde la perspectiva del neuromarketing, cómo lo utiliza la publicidad. Y neuromarketing, tal como dice acá, se trata de la aplicación de las tecnologías de la neurociencia al marketing. La neurociencia es un campo que trata de conocer el funcionamiento del sistema nervioso. Acá es muy increíble lo que ustedes podrían visualizar. Se coloca, hoy en día los japoneses tienen cosas muy adelantadas. Por ejemplo, se coloca como una especie de cintillo a las personas y ese cintillo va conectado a un computador. Y ese cintillo va reflejando los dos hemisferios del cerebro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona si está expuesta a un spot televisivo o a cualquier insumo, el cerebro va trabajando, ¿no es cierto?, en distintas zonas de los dos hemisferios. Ahí hay unas zonas que son del placer y hay otras zonas, ¿no es cierto?, que justamente son del... Aníbal, báñate al tiro. A ver, ya aquí... hay alguien que está con el micrófono abierto y no quiero volver atrás. Entonces, como les comentaba, refleja, ¿no es cierto?, los dos hemisferios del cerebro, y ahí se va viendo a través, ¿no es cierto?, del computador las zonas que tienen actividad. Y según las zonas que muestran actividad, es que uno va diciendo, esta parte del spot le gustó a este consumidor, que es un consumidor tipo del segmento al cual nosotros queremos llegar. Esta parte no le gustó, y así se va arreglando. Por ejemplo, y aunque ustedes no me lo crean, la BMB, ¿qué es lo que hace? A personas que son parte del segmento al cual quieren dirigir, por ejemplo, un automóvil, le empiezan a mostrar por cámara, por el computador, ¿no es cierto?, sin que le pregunten nada, solamente la persona va mirando. Le empiezan a mostrar, por ejemplo, máscaras de automóvil, máscara. Y hay algunas, obviamente, que el tipo las ve y le gustan, eso inmediatamente tiene una actividad en el cerebro y eso se va diciendo ya, esta máscara le gustó y se va guardando, y así, todas las partes del automóvil. Entonces después viene el diseñador y con eso que ya se registró como potenciales máscaras agradables, toma y empieza a formar, ¿no es cierto?, un nuevo prototipo. Entonces, las posibilidades de follar son menores. Y claro que involucra, ¿no es cierto?, un costo todo esto, pero la probabilidad de que el automóvil salga con un diseño que no le es agradable para el segmento al cual va dirigido es bastante más difícil. Entonces, como dice acá, lo que trata es conocer el sistema nervioso. Como les digo, se van viendo los dos hemisferios, las actividades que tiene, las funciones superiores, como sería la memoria, la atención de las emociones. Aquí, en términos de memoria, veamos. La memoria procedimental almacena destrezas, habilidades y aprendizajes automáticos. Por ejemplo, esto que está acá. Yo me recuerdo cuando chico, para todo te aplicaban mentolatum. Estás resfriado, mentolatum. Te hacías una herida, mentolatum, qué sé yo. Entonces uno va teniendo esto que llamamos, ¿no es cierto?, memoria procedimental. Sabemos, ¿no es cierto?, que cuando chicos, si nos llegábamos a resfriar, que probablemente, ¿no es cierto?, iban a aplicar mentolatum, que era, cuando uno chico, era para mí muy desagradable, que te colocaran en la nariz, en el pecho, qué sé yo.
O productos más nuevos, como quizás ¿cómo se llama? Las generaciones de ustedes, VapoRub. Memoria especial. Aquí lo que nosotros vamos recordando, porque acuérdense aquí lo que estamos buscando son elementos diferenciadores. Almacenamiento de proporciones físicas, alto, ancho, profundidad. Y aquí este aviso, ¿no es cierto?, va en ese sentido. Va atacando, ¿no es cierto?, a la memoria espacial. Formato de 1,5 litros. Memoria sensorial. Almacenamiento de la información captada por los sentidos una vez que el estímulo haya finalizado. Por ejemplo, esto que está aquí. Todo tipo de perfume, ¿ya? No sé, yo como varón, una chica que ande, o una mujer, no necesariamente tiene que ser joven, que ande agradablemente perfumada, no sé, para mí es muy, muy motivador, encantador más que motivador, encantador. Y a veces ese aroma perdura por un tiempo bastante prolongado. Por ejemplo, mi mujer viaja mucho, dado su cargo, viaja montones. Entonces, cuando yo voy a acostarme en su cama, está el aroma de ella. No está presente, pero está su aroma, ¿ya? A eso nos referimos, ¿no es cierto?, con esta memoria sensorial. Insisto, los sentidos la captan una vez que el estímulo haya finalizado. Memoria semántica. Retiene el significado de los conceptos. Antes, inclusive, muchos de los productos, de los remedios, tenían nombres, ¿no es cierto?, que iban atacando directamente a la memoria semántica, como por ejemplo esto que está aquí. Claro, ¿no es cierto?, que si es mejorar, es para mejorar, o sea, hay una relación semántica bastante fácil. Y muchos remedios tenían nombres colocados así. Hoy en día eso de alguna manera se ha detenido. Memoria episódica, almacenamiento de información autobiográfica. Aquí las chicas podrán decir si esto, perdón, los varones. Las chicas no, las chicas lo que viene después. En mi caso, por ejemplo, cuando de repente voy a una cena con mis amigos, con mis compañeros de curso, siempre debajito de la manga, ¿no es cierto?, una de estas tabletitas de Gaviscon, porque sé que la cosa viene dura. Entonces, para evitar problemas posteriores, consumo esto en la cena, o en el almuerzo, en el asado, lo que sea. Memoria de reconocimiento. Identificar algo que fue percibido con anterioridad. Y aquí sí que creo que están las chicas, sí. Por ejemplo, esto que está acá. Yo creo que todas las chicas que están en el curso, cuando jovencitas, cuando lolitas, vieron su muñeca Barbie, lo más probable. Lo más probable es que alguna que ya tiene hijas, no sé, a lo mejor ninguna todavía está casada, o no tiene hijos, quiero decir, y su hija le ha pedido alguna vez una Barbie, bueno, ella obviamente, ¿no es cierto?, va a acceder porque sabe lo que representa esta muñequita a esa edad y en ese momento. ¿Ya? Vuelvo a repetir, memoria de reconocimiento. Identificar algo que fue percibido con anterioridad. Y acá nos metemos ya en lo que nos interesa mucho más, y más, como les dijera, operativo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo esto que ustedes obviamente conocen, que es todo el sistema de comunicación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cada uno de estos elementos que constituyen la comunicación, desde la perspectiva del marketing, cada uno de estos se utiliza, como vamos a ver a continuación.
Aquí voy a mostrar la teoría primero, después les voy a mostrar vídeos que hablan de esto que está acá. Porque quiero hacerlo así porque va a salir, vamos a ocupar menos tiempo porque tengo que estar trasladándome, ¿no es cierto?, a donde están los vídeos, después trasladarme a donde está ¿cómo se llama?, la materia. Entonces, ustedes se fijan, dentro de esta síntesis que les coloco yo aquí, hay un elemento muy importante que es el comunicador, ¿ya? Y el comunicador es importante que tenga credibilidad, credibilidad. Y esa credibilidad a veces no necesariamente está relacionada solo con la especialización. ¿Qué quiero decir? Si estamos hablando, no sé, de equipos deportivos, que un deportista destacado, no sé, por ejemplo, Masú, hable de equipos deportivos, no nos resultaría extraño, por el contrario, daría cierta confianza, ¿no es cierto?, a que lo que él está diciendo respecto de los equipos que está promocionando son ciertos porque, bueno, en toda su vida, ¿no es cierto?, ha tenido que utilizar equipos deportivos. Entonces, la credibilidad dice relación con la especialización, con la confianza, con el poder, con la simpatía. Piensen ustedes que muchas veces se escogen voceros de la marca. Una chica que durante muchos años ha salido siempre como una de las animadoras más simpáticas es la Tonka Tomisic. Bueno, hay una tienda por departamento que toma la Tonka Tomisic y toma otros personajes también, pero principalmente la Tonka Tomisic por este efecto de la simpatía, para que sea vocera, ¿no es cierto?, de la marca de esta tienda por departamento. No por su especialización, no por su poder, no por su confianza, sino más bien por su simpatía. Esto de la credibilidad de la fuente es bastante antiguo, bastante antiguo. Se creó un modelo que habla de lo que se llama el efecto dormido, así se llama, efecto dormido. ¿Y a qué se refiere esto del efecto dormido? Resulta de que ustedes saben que los estadounidenses son bueno, ahora ya hay muchas partes que se investigan tan fuerte como en Estados Unidos, pero en su momento, ¿no es cierto?, en términos de marketing, quienes hacían mucha fuerza en términos de investigación eran precisamente los norteamericanos, los estadounidenses. Entonces, ellos hicieron, como les digo, hace muchos años atrás, un experimento respecto de esto que llamaron después efecto dormido y que tiene que ver con esto de la credibilidad de la fuente. A chicos de primer año de una carrera, el primer día de clases contrataron un actor y ese actor en un curso se hizo pasar por un juez, ¿ya? Y él tenía un discurso un mensaje más bien, que señalarle, ¿no es cierto?, a los chicos que estaban en ese primer año y en ese curso. Entonces, este juez, este actor caracterizado de juez, leía este mensaje en ese curso. En otro curso, el mismo actor leía el mismo mensaje, pero en ese curso se hacía pasar por un delincuente. El mensaje hablaba sobre la delincuencia en general, ¿ya? En un curso se hizo pasar por un delincuente, en un curso se hizo pasar, ¿no es cierto?, por un juez. Y en otro curso se hizo pasar por una persona común, ¿ya? Y le insisto, el mismo mensaje. Bueno, ¿qué es lo que pasó? A estos chicos cuando, no sé, a la semana o a los 3 días que se había realizado esta intervención, el curso, ¿no es cierto?, que
que el actor se había hecho pasar ¿cómo se llama?, por juez. La gente se acordaba perfectamente del mensaje y obviamente, ¿no es cierto?, lo encontraban con mucha credibilidad, ¿ya? El curso, ¿no es cierto?, donde este señor se hizo pasar por un delincuente, la gente se acordaba del mensaje, pero le creía muy poco ¿cómo se llama?, al delincuente. Baja credibilidad. Y en el curso que se había hecho pasar por una persona normal, nadie había captado el mensaje, se acordaban de que alguien le había hablado, pero no sabían o no tenían muy claro, ¿no es cierto?, de a dónde iba la micro. Bueno, después de 3 años, 4 años, cuando la gente ya estaba por egresar de la carrera, se les preguntó sobre ese primer día que habían tenido justamente esta reunión. Y curiosamente, para el experimento que se estaba haciendo, aquel curso donde se había hecho pasar por delincuente el actor y que había tenido muy baja credibilidad, con el tiempo esa credibilidad había aumentado, ¿ya? Y viceversa. En el curso, ¿no es cierto?, donde el juez que tenía alta credibilidad al comienzo, ¿no es cierto?, del experimento, al correr del tiempo, esa credibilidad había bajado. Entonces, ¿por qué se le llamó efecto dormido? Se le llamó efecto dormido porque lo que dicen, ¿no es cierto?, los peritos en este cuento, es que la gente con el tiempo disocia la fuente con el mensaje. Y al disociar la fuente, ¿no es cierto?, lo que tenía alta credibilidad va bajando y lo que tenía baja credibilidad va subiendo. O sea, no sube ostensiblemente, pero va subiendo. Ese es un poco el asunto. En política se dice miente, miente que algo queda, y eso lo utilizaba Goebbels en la Segunda Guerra Mundial, donde él decía que una mentira contada 1000 veces terminaba siendo verdad. Porque justamente lo que operaba ahí, ¿no es cierto?, que la gente disociaba, ¿no es cierto?, la fuente con el mensaje. Entonces, ahí después yo les voy a mostrar algunos ejemplos de marcas, ¿no es cierto?, que utilizan voceros y que reúnen algunos de estos requisitos: especialización, confianza, poder o simpatía. Pues cuando hablamos del mensaje, el mensaje también cumple funciones. Y este mensaje puede ser, dependiendo, ¿no es cierto?, de lo crudo que sea el mensaje, a veces puede ser desagradable y a veces, cuando está muy bien hecho, ¿no es cierto?, puede ser agradable. ¿Cómo así? Yo me recuerdo que tiempos atrás, Impuestos Internos había detectado, ¿no es cierto?, que había una evasión, pero inmensa, ¿no es cierto?, de los contribuyentes. Entonces hicieron una campaña, y la campaña, ¿qué es lo que mostraba? Mostraban a gente que se empezaban a cerrar locales, se mostraban, ¿no es cierto?, bajando las cortinas de ciertos locales y se les pegaba este adhesivo que dice cerrado por impuestos internos. Y se mostraba gente después, no las caras, pero sí las manos detrás de una reja. Era una cosa, pero odiosa. ¿Qué es lo que pasó? Con esa campaña que usó Impuestos Internos en su momento, obviamente, ¿no es cierto?, lo que provocó fue justamente la reacción contraria, por este problema que existe, ¿no es cierto?, de la percepción, ¿ya? La gente, curiosamente, después de la campaña, se detectó que la evasión aumentó en vez de bajar. Lo mismo ha pasado muchas veces con Carabineros de Chile cuando hacen campañas demasiado crudas, ¿no es cierto?, respecto de que no tienes que beber, ¿no es cierto?, cuando estás conduciendo, y que obviamente ahora último se han modificado por, ¿cómo se llama?, por eh, campañas bastante más agradables, ¿ya? Porque antes mostraban, ¿no es cierto?, gente que había quedado tetrapléjico, gente que había muerto, etcétera, etcétera. Cosas muy, muy crudas.
¿Y qué es lo que se averiguó en su momento? Que la persona, por ejemplo, por ejemplo, en el caso mío, que me gusta, bueno, ya no tanto, pero en mi juventud me gustaba conducir rápido, me gustaban los autos rápidos. Eh, yo veía este spot que mi problema no era el, ¿cómo se llama? El de si bebía cuando conducía o no, no era ese mi problema. Mi problema era que a alta velocidad las probabilidades, ¿no es cierto?, de tener un accidente son mayores. Pero es tan crudo el mensaje que uno inmediatamente lo bloquea. O en mi caso, ¿no es cierto?, aparecía este spot, inmediatamente yo me iba a tomarme un café o iba a ir a hacer otra cosa, ¿no es cierto?, y no lo veía, o hacía zapping. Canal. Aquí en el canal eh, están estos personajes, pero más bien aquí personales, la palabra, de influencia, en donde están los representantes, donde están los expertos, y que tiene que ver con la comunicación. Por ejemplo, quienes utilizan, ¿no es cierto?, una persona, ¿no es cierto?, que sea influenciador, son los laboratorios. Los laboratorios, ¿no es cierto?, utilizan lo que se llama comunicación a dos pasos. Y el primer paso es tratar de ¿cómo se llama?, de incidir, tratar ¿cómo se llama?, de influenciar al médico, que es en este caso el prescriptor, sobre algún remedio específico. ¿Cómo lo hacen muchas veces los laboratorios? Muchas veces lo hacen, ¿no es cierto?, con muestras médicas, muchas veces lo hacen, ¿no es cierto?, que aquellos, no sé, médicos más connotados, los mismos laboratorios de repente le pagan viajes a congresos de su especialidad, siempre cuando él los ayude, ¿no es cierto?, con sus remedios, o muchas veces con cosas más sencillas que no significan dinero de por medio, sino que con estudios recientes, ¿no es cierto?, que hablan sobre la efectividad que tiene este nuevo remedio. ¿Y qué es lo que esperan, ¿no es cierto?, de este señor, de este médico, que es el prescriptor, que influya, ¿no es cierto?, sobre, o que lo recete en este caso, sobre los pacientes, que en el fondo, ¿no es cierto?, el segmento que uno está buscando. No es el médico, sino que esos pacientes que sufren de esa enfermedad. Bueno, ahí no sé si es tan efectivo porque ustedes saben de que Chile, según lo que yo tengo entendido, dentro de Latinoamérica, es quizá uno de los países que hay mayor automedicación, ¿ya? Y no sé si esa comunicación a dos pasos influye tanto. Por lo demás está también otro elemento, que es la persona que atiende muchas veces en la farmacia. Hay laboratorios que atacan no al médico, sino que al tipo ¿cómo se llama?, que vende en la farmacia. No estoy hablando del farmacéutico propiamente tal, sino que los empleados que hay en la farmacia. Muchas veces te dicen las personas que están ahí, oiga, pero ¿para qué se va a llevar la marca X si la marca ZI vale un 40% menos? Y si usted se fija, mire aquí en el dorso, son los mismos ingredientes, la misma combinación de productos. Entonces, ¿para qué va a pagar usted más? Y la gente, claro, que tiene un poquito, está más apretada, ¿no es cierto?, del bolsillo, o que tiene una característica más racionalista, dice, sí, pues es cierto, me llevo este otro. Lo cual a veces constituye un peligro, ¿eh? Porque muchas veces esos remedios que son sustitutos eh, tienen, tienen efectivamente la misma combinación de elementos, pero muchas veces las calidades son distintas. ¿Y a qué me refiero con esto? De que si un médico te dice, tómese este remedio cada 6 horas, de repente este otro que es sustituto no tiene la misma reacción, capacidad de reacción, ¿no es cierto?,
y no es cada 6 horas, sino que tiene que hacerlo, suponte tú, cada 5 horas. Entonces, ahí ya estaríamos trastornando un poquito lo que el médico recetó. Pero ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo utilizar estos expertos o, en este caso, prescriptores. El nivel de agregación no lo tengo que explicar mucho porque es obvio, ¿no es cierto? Puede ser individual, puede ser grupal, según sea el caso. El caso, hablábamos anteriormente ¿cómo se llama? De los voceros de la marca. Sucede esto, y por eso es que se ocupan estos voceros de la marca. Ahí tenemos a la famosa Lady Gaga. Yo no le conozco ninguna canción, van a pensar de que soy un poco raro, pero es que yo me quedé en el rock y esta chica que me figura que es pop, no la he escuchado nunca. Mis hijas probablemente sí la han escuchado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sobre todo en el caso de ropas, perfumes, zapatos, accesorios, influyen, ¿no es cierto?, sobre ciertos fans, ciertos seguidores, y, y, y los seguidores, ¿no es cierto?, empiezan a copiar lo que estos voceros de la marca utilizan generalmente. Aquí pasamos a otro elemento. El comunicante o comunicador, discordancia de la fuente. Aquí se trata de lo siguiente. Cuando uno tiene que impresionar a una audiencia que tiene un nivel de instrucción determinado, un buen nivel de instrucción, un avisaje que sea muy explícito en lo que hay que hacer, en lo que quiere buscar, pasa soplado. O sea, no, la gente ni lo busca, o sea, ni lo retiene. En cambio, aquellos mensajes o aquella publicidad que dentro de su mensaje uno tiene que deducir lo que quiso decir, ¿ya? Sí que resulta bastante más atractivo para ese nivel de personas, para ese nivel de audiencia, ¿ya? Y sí que después se tiene mayor probabilidad, ¿no es cierto?, de retenerse en la memoria de ese público objetivo. Al contrario, mientras el nivel de instrucción es más bajo, el avisaje tiene que ser lo más fácil posible, lo más explícito posible. En la estructura del mensaje también hay elementos que respetar. Por ejemplo, si yo les hablara a ustedes al curso de lo fantástico que son los ingenieros comerciales de la Universidad de Santiago, ustedes me escucharían a lo mejor con cierta pasividad. Pero si yo hablara de las bondades que tienen los ingenieros comerciales en un auditorio, en un público, donde hay ingenieros comerciales de otras universidades, a lo mejor no estaría tan fácil, ¿no es cierto?, entregar un mensaje de una sola cara, es decir, mostrar solamente los aspectos positivos, ¿no es cierto?, que tiene el ingeniero comercial de la Universidad de Santiago. En ese caso, ¿no es cierto?, cuando la audiencia no es tan proclive a lo que uno va a decir, lo importante, ¿no es cierto?, para que no resulte chocante para el auditorio, es entregar un mensaje de dos caras, ¿ya? Ahora, acá los autores no se han puesto de acuerdo en cuál debe ser el orden de presentación. Es decir, primero digo las debilidades que tiene el ingeniero comercial de la Santiago. Yo podría decir, bueno, en realidad, ¿no es cierto?, en general, el chico de la Universidad de Santiago tiene un nivel de inglés promedio y promedio hacia abajo. Yo lo podría colocar, ¿no es cierto?, como un defecto, ¿ya?
como una desventaja, ¿no es cierto?, del ingeniero comercial. Aunque yo le podría agregar, pero se están haciendo todos los esfuerzos por tener la mayor cantidad de cursos de inglés, pero todos sabemos, ¿no es cierto?, de que una persona, ¿no es cierto?, que está estudiando la carrera y que además tiene que estudiar inglés, el inglés, ¿no es cierto?, lo va pasando, pero no es lo primordial. Por lo tanto, no va a salir bilingüe, ¿no es cierto?, una vez que salga de la universidad. Aunque yo conozco casos de chicos que no sabían nada de inglés cuando llegaron a la universidad, no sabían nada porque no les pasaban inglés en los colegios que ellos habían estado, o era muy básico, y ellos con esfuerzo tomaron los cursos que se dan en la facultad, más otros que entrega la universidad gratuitamente, y llegaron y han logrado obtener un nivel de inglés bastante potente, ¿ya? Bueno, el cuento es ese. ¿Cómo yo tengo que presentar primero lo malo y después lo bueno, o primero lo bueno y después lo malo? Yo diría, en mi caso, que si yo tuviese que hablar del ingeniero comercial de la Santiago, obviamente empezaría por lo malo, brevemente, y machacaría, ¿no es cierto?, con lo bueno. Pareciera de que el cerebro tiende a retener eso último que se dijo, ¿no es cierto?, de toda la relatividad que uno ha tenido. También están los canales de influencia. Yo en algún momento les coloqué un ejemplo que tenía que ver con este canal de influencia, cuando les mostré, ¿no es cierto?, de esta experiencia que yo había tenido de tiempo compartido, donde la gente que estaba ahí y todo en general, todo el ambiente estaba hecho, ¿no es cierto?, para que la persona se tentara, ¿no es cierto?, a adquirir, ¿no es cierto?, esta posibilidad de tiempo compartido. Y por último está este nivel de intervención, que ese es quizás para mí lo más importante dentro de este sistema de comunicación, que es a dónde nosotros queremos llegar, ¿ya? A qué etapa, ¿no es cierto?, nosotros queremos atacar, a la etapa cognitiva, a la etapa afectiva o a la etapa de acción. ¿Y por qué digo que eso para mí es muy relevante? Porque la mezcla que nosotros tenemos, la mezcla promocional, los instrumentos que tú vas a utilizar, tú puedes, como te dijera, rápidamente diferenciar qué instrumentos te sirven para la etapa cognitiva, para la etapa afectiva y para la etapa de acción, ¿ya? Entonces, cuando tú haces la mezcla, probablemente vas a utilizar aquellas herramientas que guardan más relación con la etapa que tú quieras atacar. Estoy hablando a lo mejor muy extraño. Lo que quiero decir es lo siguiente, que si por ejemplo nosotros queremos llegar a la etapa de acción, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que te van a comprar. Entonces, si yo quiero que el tipo me compre, ya, que es la etapa de acción, hay ciertas herramientas dentro de la promoción que son más efectivas que otras, por lógica misma. Y en este caso, por ejemplo, si yo tuviese que atacar esa etapa de acción, lo que utilizaría, ¿no es cierto?, es la fuerza de ventas y la promoción de ventas. Ambas, ¿no es cierto?, van derechamente, ¿no es cierto?, a afectar la etapa de acción. En cambio, si es de la etapa cognitiva, de que uno tiene que enterarse del producto y todo lo demás, seguramente el 80% va a ser publicidad, lo más probable. Bien, sigamos. Etapas de preparación del consumidor. Hay una etapa que es de conciencia, otra etapa que es de conocimiento. Acá en esto de conciencia, yo empiezo, como hablábamos de comportamiento del consumidor anteriormente, yo empiezo a sentir interiormente un desequilibrio, ¿ya? Es tener conciencia de ese desequilibrio.
empiezo a conocer, ¿no es cierto?, alternativas. Está el gusto, está la preferencia por alguna marca en específica, está la convicción, estoy seguro que efectivamente esa era la que realmente me convenía. Y por último, ¿no es cierto?, la compra, que es y vuelvo a insistir, la etapa de acción. Este proceso también tiene un modelito, creo que alguna vez se los dije, hay un modelo que es bien antiguo, tiene un nombre de mujer, Aida, que habla también lo mismo que esto acá atrás. Voy a volver para que no se me pierda. Que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta etapa cognitiva, afectiva o de acción. El modelo AIDA dice atención, interés, deseo, acción. Si ustedes se fijan, atención, interés relacionado, ¿cierto?, con la etapa cognitiva. Y muchas de las herramientas del below the line, es decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos intervenciones en las calles, cuando hacemos lo que se llama street marketing, cuando hacemos algún evento dentro de la calle, obviamente, ¿no es cierto?, para las personas que están circulando en ese instante por esa calle, obviamente, ¿no es cierto?, le causa interés, le causa atención, pero nada más, ¿ya? A lo mejor ellos hasta lo graban y se viraliza, pero solamente eso, atención, interés, ¿ya? Y a eso se refiere esto otro que está acá también, esta etapa de preparación del consumidor. Y acá, este slide yo les sugeriría que ¿cómo se llama?, que lo tomaran en cuenta, porque, no sé, de repente en el examen de grado como que se les olvida lo que vieron en Marketing 1, se acuerdan mucho de lo que se vio en Marketing 3, claro, están a menos de medio semestre de pasar ese ramo. Entonces, claro, está toda la fuerza metida en investigación de mercado y Marketing 3. Y se olvidan un poco, ¿no es cierto?, de Marketing 1. Y acá mostrarles lo siguiente. A mano derecha de lo que ustedes están visualizando están objetivos generales de marketing. Y si tú te fijas ahí, está la cifra de venta, la rentabilidad, la participación de mercado y también en muchos casos, sobre todo hoy en día, la subsistencia. Hoy en día muchas empresas lo único que quieren es subsistir, pasar esta pandemia y después más adelante ver cómo crecen, cómo diversifican y todo lo demás, pero por el momento, ¿no es cierto?, pasar el chaparrón, ¿ya? Quizás dentro de todas estas que están aquí, la más recurrente de todas, yo diría que por mi experiencia, es la rentabilidad. La rentabilidad, lo van a ver ustedes en Marketing 3, lo primero que te pasa, mira, estas son la manera de que tú calcules cómo participa el marketing en la rentabilidad total de la empresa. Entonces, dada esa rentabilidad de las acciones de marketing, dada ese elemento, tú tienes 5 o 6 piececitas que mover, no son más. Pero cada una de esas piececitas que mueven significan, ¿no es cierto?, recursos, significan, ¿no es cierto?, acciones de marketing operativo en este caso. Ya, pero ¿cuál es el problema aquí? Esto que está aquí arriba, vuelvo a insistir, son como los objetivos generales de marketing. La comunicación también tiene objetivos, ¿ya? O la promoción, si ustedes quieren más específicamente. La promoción también, ¿no es cierto?, tiene un objetivo, pero la promoción está subordinada a los objetivos de marketing, como es lógico, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto?
que yo voy a alcanzar cifra de venta, rentabilidad, participación de mercado, subsistencia, dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que haga tanto con el producto, con la promoción, con la plaza, y, ¿no es cierto?, y con el precio. Si tú te fijas aquí abajo, están los objetivos de comunicación, y habla, ¿no es cierto?, comunicar posicionamiento, grado de recordación, modificar o mantener, crear actitud, comportamiento de compra y consumo, etc. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Supongamos, ¿no es cierto?, que la Universidad de Santiago está empeñada en tener una mejor participación de mercado. ¿Y a qué nos referimos con participación de mercado? No a tener más tipos dentro de la universidad, pues no, eso no costaría mucho, ¿ya? Es cuestión de que bajemos, ¿no es cierto?, los puntajes y se nos llena la universidad. No, es justamente lo contrario. Aquí, ¿no es cierto?, hablar de participación de mercado sería obtener una mayor cantidad de alumnos, ¿no es cierto?, sobre 700 puntos. Sería, pero espectacular, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo logramos nosotros cómo logramos tener esa participación de mercado que queremos, de chicos, ¿no es cierto?, con buenos puntajes? A lo mejor tendríamos que modificar ciertas actitudes que hay respecto de la Universidad de Santiago. ¿Cómo así? Claro, no en todos los sectores la Universidad de Santiago es mirada con buenos ojos, ¿ya? Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que tiene reticencia de la Universidad de Santiago porque considera, ¿no es cierto?, que es una universidad un tanto ruidosa, un tanto contestataria, que pasa en paro, qué sé yo. Entonces, los chicos, suponte tú, que tienen 17 años, que todavía son muy influenciables por parte de los papás, y porque además muchas veces los papás son los que pagan, ¿no es cierto?, la matrícula, no le da lo mismo, ¿no es cierto?, entrar a esta universidad que a otras universidades. Entonces, yo tendría que a lo mejor hacer todo ¿cómo se llama?, un cambio eh, comunicacional, ¿no es cierto?, principalmente para modificar la actitud que hay respecto de nuestra universidad. Empezar a machacar, ¿no es cierto?, qué cosas hace la universidad bien. Hay muchas cosas que la universidad hace bien, no solamente en el área de administración, sino que en otras áreas también. Entonces, machacar, y a lo mejor de esa manera obtendríamos el objetivo general, ¿no es cierto?, que es mejorar la participación de mercado. Ahora, ¿cómo yo logro estos objetivos de comunicación? Con estas herramientas que ya habíamos dicho que está constituida la promoción de ventas. Como es, por ejemplo, la fuerza de venta, la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. Aquí les coloqué encimita como un post-it, merchandising, porque le vuelvo a citar, la gran mayoría de los libros aparecen, estas 5 que están acá, hay otros libros más nuevos, ¿no es cierto?, que ya incluyen el merchandising. Entonces, podríamos decir que cualquier acción de marketing que llevamos a cabo debe contribuir a cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: captar, posicionar y fidelizar. Comunicaciones integradas de marketing. Este es un elemento que es súper importante. Cuando tú quieres, por ejemplo, consolidar la marca, es necesario, ¿no es cierto?, tener estas comunicaciones integradas de marketing. Obviamente, ¿no es cierto?, que involucren, ¿no es cierto?, todas las herramientas o elementos que ya vimos: promoción de venta, publicidad, relaciones públicas, venta personal, etc. Aquí, por ejemplo, quise colocar en nuestra universidad, ¿ya?,
Las comunicaciones integradas es coordinar las distintas herramientas promocionales y otras actividades de marketing en la comunicación de las empresas con sus consumidores. ¿Ya? Destacar a lo mejor cosas que se hacen bien en la universidad. Muchas veces se habla de los pastos, de los reventones que hay en los pastos los días viernes. Hay veces que en los pastos también se hacen cosas bastante interesantes, como lo que estamos viendo acá, ¿ya? Donde todo está en orden, la gente comparte. Eh, eh, es necesario a lo mejor transmitir de que no solamente hay reventón en los días viernes. Lo demás hoy en día, eh, y me parece bien, cada vez está más controlado, ¿no es cierto?, el acceso a la universidad, sobre todo los días viernes. Por lo tanto, estas especies de bacanales que había los días viernes, con gente que inclusive que ni siquiera era de la universidad, se han disipado un poco. Y aquí tenemos, por ejemplo, nuestra Universidad de Santiago. Acá, si ustedes se fijan, estas son las cosas que de repente pasan. Aquí voy a hacer una crítica. Cuando yo les decía que tiene que haber comunicaciones coordinadas con todas las herramientas, pasa lo siguiente. Déjenme mostrarles lo siguiente. No, no es lo que quería mostrar. A ver. Déjenme ver. Ahí, miren. Nosotros, por todas las universidades, tenemos nuestros colores corporativos. Y esos colores corporativos, obviamente, no se pueden, como te dijera, cambiar al tuntún, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si a mí me toca ir a mostrar algún trabajo de la universidad, no sé, a cualquier parte, yo cuando hago mi presentación, ¿cómo se llama? El PowerPoint o lo que utilice, tiene, ¿no es cierto?, los slides diseñados por parte de la universidad, donde están nuestros colores corporativos y qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite utilizar dentro de esas presentaciones. Como por ejemplo esto que se ve acá, esto que está en rojo y esto que está en verde, eso yo no lo podría colocar en una presentación del USACH. En cambio, esto que está con naranja y esto que está con azul sí que son los colores corporativos de la universidad, sí que estaría permitido. A eso me refiero. Pero, si ustedes se fijan, en en lo que veíamos recién, ay, que me fui. Aguánteme un poquito. Déjeme. Esto que está acá. Ahora, esto el eslogan que estaba puesto aquí me parece bien. Captar, ¿no es cierto?, nuevos chicos, qué sé yo, no potenciales chorros. Perfecto. Si tú te fijas acá, está el color naranjo, que es un color corporativo, pero está puesto el negro. ¿De dónde apareció el negro? Bueno, yo he preguntado varias veces y nadie sabe decir. Ahora, quienes realizan esto es la gente, ¿no es cierto?, de tecnológico, específicamente la carrera de publicidad, la que desarrolla esto. Anteriormente, cuando nosotros, ¿no es cierto?, se nos relacionaba con la escuela de arte y oficio. Yo, por ejemplo, entré a la universidad. Yo me acuerdo que yo practicaba deportes por la universidad. Bueno, en ese tiempo estaba yo creo, no sé, 30 kilos menos, practicaba deporte por la universidad. Efectivamente teníamos short negro y camiseta naranja, porque eran los colores, ¿no es cierto?, de la escuela de arte y oficio. Eso era muchos años atrás. Pareciera que quisieron retomar estos colores corporativos de ese entonces, pero eso, ¿a quién se lo han comunicado? No se lo han comunicado a nadie. Entonces,
esto que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, de fortalecer la marca, porque tienen que ser comunicaciones integradas, no resulta. Acá, si ustedes se fijan, aquí volvemos, ¿no es cierto?, a, a destacar algunas herramientas, pero aquí quise hacer la siguiente, como dijera, salvedad. Porque si se fijan dónde están las estrellitas, dice advertising y en otro lado dice publicity, ¿ya? Que algunos dicen publicity. Estas dos cosas no son exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Advertising tiene que ver con el concepto de publicidad. Publicidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, de repente ustedes cuando tomábamos, ¿no es cierto?, el metro y se bajaban en la estación central, sobre todo en vísperas, ¿no es cierto?, de que se entra a la universidad, después de haber dado, ¿no es cierto?, la PSU, hay avisajes que están puestos en el metro de nuestra universidad. Bueno, ese avisaje que está puesto en el metro, la universidad lo paga, no es gratuito. A eso se refiere el advertising. Publicidad, ¿no es cierto?, pagada con un patrocinador identificado. En este caso, seríamos nosotros la Universidad de Santiago. Pero hay otra que es el publicity, que es publicidad para la universidad no pagada. ¿Cómo así? Ejemplo, cuando si uno coloca, invento, alguna parte de investigación en alguna revista ¿cómo se llama? De conocimiento general, o en algún diario, coloca algún estudio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace la universidad? La universidad te manda a ti una misiva, una carta, en donde te dice, señor profesor, tanto, tanto, la publicación que usted hizo en el diario financiero son tantos centímetros columna, eso equivale, te invento, 4 millones de pesos, le agradecemos su colaboración. ¿Y por qué te lo agradece la universidad? Porque aparece, ¿no es cierto?, ese estudio con el nombre del profesor, que es profesor regular, que es profesor de tiempo completo de la Universidad de Santiago. Y eso viste a la universidad, obviamente, ¿ya? Me recuerdo un año atrás y otro estudio hace 2 años atrás de una amiga que yo tengo, ¿no es cierto?, en el tecnológico. Esta chica, no me pregunten cómo, porque yo fui conejillo de Indias, pero no sé cómo lo hacen. Resulta de que ellas descubrieron un sistema que lo patentaron, ¿no es cierto?, y probablemente lo van a vender a las, ¿cómo se llama?, a todas estas comidas rápidas. Descubrir una manera, ¿no es cierto?, de que se puedan faenar, por ejemplo, no sé, todas estas cosas que son crocantes en las comidas rápidas, con una harina que no necesita tanto aceite y que es de muy fácil cocción, ¿ya? No me pregunten los detalles técnicos porque no los conozco. Entonces, cuando uno adoba, por ejemplo, las carnes, los pollos, lo que sea, con esa harina, ocupa menos cantidad y es más rápida, ¿no es cierto?, su cocción. Por lo tanto, ocupa menos aceite también y menos gas también. Entonces, y comprobado científicamente, no es una cuestión así a la virulí. Bueno, obviamente nosotros salió en la televisión, salió en los diarios, qué sé yo, y esta niña viajó a Estados Unidos por el interés que habían de ciertas marcas, ¿no es cierto?, de comida rápida, en averiguar este insumo que podrían tener. Bueno, esa investigación, ¿no es cierto?, de esta profesora, viste a la universidad en general, y se habla porque tiene, ¿no es cierto?, una característica, ¿no es cierto?, noticiosa, lo que ella ha hecho,
pero sin querer queriendo, ¿no es cierto?, se muestra o se habla, ¿no es cierto?, de nuestra universidad. Hagamos el break, chicos, ¿les parece? Aquí vamos a hacer aquí un stop. ¿Les parece, chicos, que hacemos un break o seguimos? Voy a ir a trotar un rato. Se han quedado dormidos. Pero bueno, ya, hagamos el break. Son las 8:11. A las 8:20 estamos de vuelta. ¿Ok? Ya, parar la grabación. Profe. Ya. Profe.